Bueno, la idea de hoy, de esta charla, es hacer una introducción a Rails y también un poco el entorno en el cual ha nacido, ¿no? Es decir, el entorno del tipo empresarial, el tipo de objetivos que tenían, pues las personas que lo han creado y que lo han potenciado y que lo han llevado un poco a donde está, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es la historia de 37 Signals, que es un poco la empresa que ha promocionado el nacimiento de Rails. Más que nada se trata de dar un pequeño marco humano, una pequeña historia, como cuando en el futuro hablaban antes de Steve Jobs y Steve Wozniak y toda esta gente que había creado en su día empresas, pues en este momento está naciendo un nuevo modelo de empresa y creemos que es interesante no solamente hablar de tecnología, sino hablar de las personas que hay detrás, ¿no? Entonces, la idea será explicar eso y luego ya hacer un pequeño paseo por lo que es Rails, ¿no? Un poco las características a nivel técnico para iniciar, ¿no? Bueno, pues todo empieza en Chicago en el año 99, cuando un economista metido a diseñador, que es Jason Fried, monta una empresa que se llama 37 Signals. El nombre, para los que tengan curiosidad, viene de que estaban viendo un documental en la cadena PBS, de un programa que se llama Nova, y estaban viendo un documental sobre el programa SETI, o sea, la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces encontraron que había 37 señales que podían ser signos de vida inteligente, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hicieron fue nombrar la empresa como 37 signos, ¿no? Como diciendo, a ver si hay 37 sitios en esta web que hay que son un poco inteligentes, ¿no? Un poco la idea. Entonces, como empresario monté una pequeña pyme de unas 4 personas que estaban todos muy enfocados en diseño de producto, en la parte de usabilidad, sobre todo desde la interfaz. O sea, hacían unos diseños la verdad es que eran muy llamativos desde aquel entonces, ¿no? Cuando estaban entrando todos los diseñadores gráficos en el diseño web, estaba viendo así todo de botones, era todo la portalitis total, o sea, todos los sitios estaban muy saturados y empezó a haber una especie de línea de minimalismo, ¿no? De minimalismo en diseño, que era un poco, uno de los líderes era el equipo de 37 Signals y era ThinkPad también, otra empresa en San Francisco, ¿no? Era una empresa que propugnaba mucho la elegancia en el diseño, es decir, la belleza. De hecho, una de las cosas que marcó mucho diferencias fue que durante aquellos años, Jason Fried, que era usuario de Internet, lo que quería era, por ejemplo, que los servicios que él usaba mejoraran. Entonces empezó a hacer propuestas de diseño de cómo sería el mejor banco en Internet, ¿no? A nivel de criterios de usabilidad, minimalismo y quitando toda esa funcionalidad que hacía que los bancos online normalmente nos den mucho ruido de menús, mucho ruido informativo y muchos banners, muchas cosas que realmente no aportan nada al cliente, le están saturando, ¿no? Entonces hizo una vez el Better Bank y lo colgó en Internet. Todo el mundo empezó a hablar alrededor de eso. O sea, toda la gente que estaba metida en usabilidad empezó a hablar de que estos tíos están haciendo cosas como muy potentes, muy nuevas, y la potencia estaba en la simplicidad. Era un poco lo que hacían, ¿no? Entonces, lo que tenía esta persona, Jason Fried, era unas ganas de pasión por lo que hacía. Eso es lo importante y que lo veréis durante toda la historia de Rails, ¿no? Querían marcar la diferencia. Y sobre todo lo que era muy importante para él decía que cómo te sientes al terminar cada día, ¿no? Él quería sentirse especial y quería trabajar de una manera diferente a como se trabajaba en otras empresas, ¿no? Para él era muy importante hacer la diferencia, tanto lo que hacías, acostarte, contento de lo que habías hecho durante el día. O sea, cosa que en aquellos momentos que además que empezaba a reventar lo que era la burbuja, pues era complicado, ¿no? Entonces la empresa era una empresa realmente de servicios, era una empresa de usabilidad, no había desarrollo, hacían consultoría, mejoraban cosas y hacían sitios web. Entonces lo importante era eso, ¿no? Que era una empresa que cogía un sitio web, lo cambiaba, lo adaptaba, lo hacía mejor, pero no había desarrollo tecnológico. Entonces era una empresa que en principio no tenía tecnología hasta que de repente se la pidieron, ¿no? Entonces lo que tenían era un problema de gestión de proyectos, tenían un lío importante y necesitaban una herramienta de gestión de proyectos. Pero una herramienta que fuera sencilla. Habían mirado en el mercado y todo lo que había de las empresas tecnológicas, por ejemplo de Microsoft, estaba de IBM, todo lo que habían visto, lo que veían era que decían que eran unos vendedores de complejidad. Es decir, ellos no necesitaban, para gestionar la relación con sus clientes, no necesitaban tantas funcionalidades. Realmente su comunicación se basaba en una herramienta sencilla, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, como no tenían desarrollo, buscaron un freelance, ¿no? Alguien que les acompañara y que les ayudara a desarrollar en PHP todos los productos que ellos estaban ideando, ¿no? Y entre ellos la gestión de proyectos, una herramienta de colaboración y gestión de proyectos. Entonces un día lanzaron una pregunta en su blog que se llama Signal versus Noise, y lanzaron una pregunta que era si había algún freelance de PHP que pudiera ayudarles a desarrollar una serie de productos, ¿no? Lógicamente, cuando empiezas con la interfaz, lo que te piden luego
muchas veces, oye, vale, muy bien, habéis hecho la interfaz, ¿sois capaces de desarrollarlo? Eso es una cosa que pasa en muchas empresas. Por ejemplo, nosotros en The Cocktail nos ha pasado, hemos empezado de experiencia de usuario y ya estamos haciendo desarrollo. Entonces, en este caso, a 37 Designers más o menos les sucedió lo mismo. Entonces necesitaban ese freelance, esa persona que les diera ese componente técnico para desarrollar esos productos que eran tan peculiares de ellos, ¿no? Entonces apareció, oyeron una voz al otro lado, en Copenhague, que era de una persona que se llamaba, bueno, no sabían quién era un chico, que realmente era un freelance de PHP, que tiene una empresa que se llamaba NextAngle. NextAngle, él era un programador web, o sea, no se consideraba programador de PHP ni programador en sí, era un programador web, un estudiante universitario de económicas, ¿no? Y hacía diseño de interfaz, o sea, tenía una sensibilidad por lo que era la interfaz, a diferencia de muchos programadores que realmente se ocupan de lo que es el núcleo de una aplicación, o sea, la interfaz no lo ven, ¿no? Entonces, al final descubrió que esa persona se llamaba David N. Hanson, que era un joven estudiante universitario, que como decía antes, no era programador de PHP, aunque hacía PHP, o sea, no se consideraba programador, que era diseñador de interfaz, o sea, y tenía también una obsesión por la belleza, o sea, era un poco en lo que habían coincidido mucho el Jason Fried y David N. fue en eso, ¿no? Esa obsesión por la belleza, por el interfaz, por hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando empezaron a trabajar, lo que comenzaron un poco fue que solo tenían 10 horas por semana. O sea, él estaba estudiante, era un freelance, y también por otro lado el equipo de 37 Designers estaba desarrollando proyectos para sus clientes. Entonces dijimos, vamos a ver un proyecto lateral que va a ser nuestra herramienta de colaboración, ¿no? Entonces nos encontramos con un entorno, dos personas muy alineadas en lo que quieren, quiero belleza, quiero código, quiero marcar la diferencia, quiero hacer buenos productos, pero están limitados. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto en el cual las limitaciones a nivel de personas, es decir, cada uno tenía sus ocupaciones, aparte de los proyectos en común, limitaciones de tiempo, o sea, era importante también el ver que solamente tenían las horas que tenían, porque David tenía que estudiar y Jason tenía que atender a sus clientes. La distancia también, o sea, distancia no solamente distancia física, sino cultural, es decir, estamos en un país europeo y Estados Unidos, ¿no? En Chicago y Copenhague, ¿no? Entonces podía haber ciertas limitaciones en la comunicación. Y luego otra cosa que es la diferencia horaria. Es importante trabajar con esos temas. En cosas de mantenimiento, de outsourcing y todo esto, uno de los problemas grandes que se está viendo últimamente es el tema de decir, si puedes subcontratar en la India o en otros países con diferencia horaria, puedes subcontratar mantenimientos o determinados proyectos. Mucha gente quiere decir que no, que es un problema, porque tienes que cambiar la hora de toda tu gente para atender los momentos de desarrollo, ¿no? Entonces, en este momento, pues ellos tenían uno de esos problemas, lo que pasa es que eran dos personas las que trabajaban. Entonces, ese era el entorno, digamos, eran todo limitaciones, y una de las cosas que quisieron ver es decir, cómo podemos convertir todas esas debilidades que tenemos realmente, o sea, todos estos ingredientes que lo único que pueden llevarnos a un desastre en cualquier proyecto, cómo convertirlos en nuestra fortaleza. Es decir, cómo hacer algo potente con los recursos que tenemos y con las limitaciones que tenemos. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Abrir un proyecto lateral, que son con menos personas, menos tiempo y menos presupuesto. Al final, cuando tienes todo eso, lo que haces es reforzar la creatividad. Es decir, necesito ser más creativo, ver cómo narices algo de esta, ¿no? Me he metido en este jaleo, vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Entonces, una de las ideas que puede haber es menos código. Es decir, a menos código, menos trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, menos trabajo de desarrollo, menos pensar, o sea, ejecutas de la idea a la ejecución, es un paso mucho más rápido. Entonces, es importante un poco el ver el proceso, o sea, cómo con menos puedes hacer más. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Con menos código tenemos menos errores, tenemos menor mantenimiento, podemos ir más rápido. Es decir, lo que decíamos, la cabeza de las manos y las manos ya estás ejecutando, no tienes que andar por pasos previos de compilaciones o cosas, ¿no? Era un poco lo que se buscaba. Ser más productivo y tener un mejor producto. O sea, cuanto más rápido vayas y mejores resultados hay, menos pasos intermedios tengas en el desarrollo, más te puedes volcar el producto, que es lo que está viendo todo el mundo, el producto final. Y por último, también más feliz. Era lo importante para ellos también. O sea, David N. una cosa que decía es que él como programador no era feliz. Es decir, él disfrutaba cuando entregaba el producto, ¿no? Y si veía que quedaba bien, había disfrutado. Pero él lo que quería decir, si estoy programando, lo que quiero es disfrutar del viaje, de todo el proceso, ¿no? Es un poco pues lo que quiere mucha gente. Yo no quiero disfrutar del fin de semana, quiero disfrutar entre semana también. O sea, que era un poco el objetivo que tenía en el trabajo, ¿no? Es el disfrutar de desarrollar, de programar y de todo el proceso que hay detrás del nacimiento de una aplicación. Entonces, una cosa que hizo después de estudiar mucho, después de leer, él era programador, que decía, había hecho Java durante 8 meses en una gran empresa, por un lado, y él está haciendo 4 años en PHP. O
O sea, vio que PHP, para lo que él quería en ese momento, no era viable. O sea, lo que buscaba era menor trabajo y más retorno, ¿no? Entonces lo que dijo, a partir de investigar, buscó una cosa que se llama Ruby. Y entonces lo que hizo fue decir, puedo utilizar Ruby para hacer el proyecto este que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Mientras Jason estaba despierto y le hacía pequeños maquetas en papel o en PDF, se las enviaba por correo, David dormía, ¿no? Vimos un poco una situación peculiar. Luego, a la mañana siguiente, David programaba lo que le pasaba a Jason y dormía, mientras Jason dormía, ¿no? Entonces lo que hacía era ir ejecutando muy rápido, o sea, tenían una franja de tiempo muy breve en la cual coincidían para trabajar. Esto también, que parece una limitación, para ellos les vino muy bien, como siempre dicen en muchas entrevistas, dicen que les vino muy bien porque les permitía que las 4 horas que no estaban conectados, enfocarse muy mucho en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que decíamos, esto que en otros sitios llama al desastre, en este caso lo supieron hacerlo jugar a su favor, porque el momento que no están desconectados, lo que podían hacer es dedicarse a sus cosas, ¿no? Y en el momento que coincidían podían trabajar y enfocarse muy mucho en desarrollar el producto. Al final nace una herramienta interna de gestión. Lo importante era que la interfaz se quitara de medio, es decir, es una cosa de usabilidad. Las interfaces buenas son como los árbitros del fútbol, ¿no? Se tienen que ver muchas veces. Es decir, muchas veces lo que vemos en la interfaz tratamos de entenderlo, entender qué hay detrás, y una vez que entendemos la interfaz podemos empezar a trabajar, ¿no? Realmente muchas veces lo que queremos es redactar un documento, enviar un correo, nos encontramos con interfaz que tenemos que entender antes de empezar a enviar ese correo, ¿no? Entonces la herramienta interna, la idea es que simplemente gestionaras los proyectos. Simplemente sin sin tener que andar aprendiendo continuamente como pasaba con los productos que habían estado examinando, ¿no? Entonces, la sencillez al final. Una de las cosas que dijeron es que, bueno, que es una de las premisas que hay en diseño, que muchas veces son tan importantes lo que no se pone en un diseño como lo que se pone. Es decir, muchas veces es más fácil echarle cosas a un diseño que quitarlas. Es una de las cosas que veis muchas veces a nivel de diseño desde una perspectiva tecnológica tendemos a saturar las interfaces de funcionalidad, a explotar la interfaz. Y en este caso, pudiendo hacerlo, su proceso de trabajo era al revés. Vamos a ver qué quitamos, ¿no? No es qué ponemos. Nace Basecamp, ¿no? Basecamp era su herramienta de gestión interna. La versión cuando salió fue como una bomba, fue decir todo el mundo, pero habéis visto si realmente esto es como gestionar con blogs. O sea, tenía RSS, tenía todo lo que se llamaba en aquel momento que estaban haciendo en Internet, ¿no? Y lo que hicieron fue usarlo como herramienta de gestión interna, como decía. La bomba fue cuando empezaron a abrirlo a clientes. El espacio de colaboración era realmente donde los clientes pudieran hacer su documentación y ver en qué estado estaba su proyecto. Entonces los clientes, al verlo, empezaron a ver que se adaptaba también a sus necesidades de comunicación. Y dijeron, oye, ¿por qué no me haces una cosa parecida? Empezaron a utilizarse, empezó a tener éxito, empezó a correrse de boca a oreja y al final crearon un producto con eso. Ese producto era, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Seguía manteniendo esa línea de tenía que ser simple, enfocado, claro y elegante. O sea, nada de lo que estaba proponiendo otras empresas más tecnológicas, ¿no? O sea, la tecnología tenía que ser invisible. Al final nace Basecamp como producto. Este producto la verdad es que lo lanzaron como experimento y empezaron a tener suscripciones por todas partes. Es decir, yo me acuerdo cuando nació, por curiosidad, me quedé tan impresionado que me registré. El que te contestaba era el propio Jason. O sea, con Jason tenía los correos muchas veces cuando había problemas. Vaya chiringuito, ¿no? Que está montando aquí con 4 personas y realmente te está atendiendo el propio CEO con el correo porque te ha registrado su producto, ¿no? Era como muy directo, muy peculiar. Y el producto empezó a tener un crecimiento espectacular a base de inscripciones. Llegaron a los 200.000 usuarios enseguida. El producto, una de las cosas que se hizo al final, es decir, si vamos a desarrollar más cosas o si quiero hacer un mantenimiento más sencillo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Entonces, David se dio cuenta de que podía extraer un framework de trabajo. O sea, tenía una serie de problemas reales, una situación de trabajo que se daba siempre, que era continua, y lo que hacía era pues que se daba cuenta que estaba extrayendo una serie de soluciones a problemas de desarrollo real, ¿no? De desarrollo web. Al final lo que hizo fue, a partir de ese producto, extraer un framework que se llama Ruby on Rails. Ruby es el lenguaje de programación que está dentro de Rails. O sea, es un poco el lenguaje que da soporte y que crea el framework. Y el framework se crea a partir de ver las tareas repetitivas que tenía en Ruby al hacer Basecamp. Pues lo que hizo fue extraer una serie de métodos y de componentes para crear más rápido, ¿no? Entonces, el framework, las características que tenía es que era real. Es decir, se basaba en necesidades reales que él tenía como programador. O sea, a diferencia de otros frameworks que están desarrollados por comités, es decir, se sienta una serie de personas y se pone a pensar qué podría pasar.
Y en base a eso van desarrollando un framework que al final lo que sale sale siendo muy complejo y complicado de mantener. Entonces, la diferencia es un poco eso. Yo como programador, ¿qué necesidades suelo tener para un programa de este tipo? El don't repeat yourself, es decir, elimina las tareas repetitivas. Es decir, si voy a hacer esto 30 veces, ¿por qué voy a tener que hacerlo 30 veces? Lo puedo automatizar. Entonces empezó a crear una serie de macros que empezó a incluir dentro del framework, ¿no? El convention over configuration es, vamos a adoptar convenciones, es decir, hay una serie de cosas que siempre podemos hacer. ¿Por qué voy a andar pasándome una semana o 2 semanas simplemente configurando un framework para empezar a desarrollar, cuando se adopta una serie de convenciones ya puedo empezar a trabajar directamente? Es decir, ya está todo esto metido en el framework, ¿por qué voy a tener que andar configurando el framework cada vez que quiero arrancar un proyecto? Y por último, ágil, es decir, uno de los grandes problemas que hay en desarrollar aplicaciones es que cuando ya estás desarrollando, ya sabemos un poco lo que se quiere. Hay una máxima en diseño de interfaz que decimos que el cliente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve. De ahí el prototipado. O sea, normalmente, ¿cuál es el problema? Los modelos de desarrollo tradicional, el gran problema que tenían era que normalmente empezamos por documentación textual muy voluminosa, que entregábamos a un cliente que no era tecnólogo, que tenía que leer, asimilar, que no tenía tiempo porque además tenía su propio trabajo al día. Entonces él se imaginaba que le íbamos a entregar una cosa al final del proceso. Y nosotros, a su vez, creíamos lo que íbamos a entregar. El problema era que empezamos a desarrollar, nos validaba un documento que ni siquiera era comprendido, los validábamos, empezamos a desarrollar, y cuando empezaba a salir los primeros pasos, el primer interfaz, veíamos que el cliente no le gustaba lo que le estábamos entregando, no lo entendía, no lo encontraba fácil de usar. Entonces, todo eso nos obligaba a volver al inicio del proceso, a volver a redefinir, y eso era siempre pues un problema de gestión de proyecto, ¿no? Se nos iban los costes, empezaban un poco los problemas, ¿no? El mantenimiento, empezaban a hacer pues las clásicas ñapas de cuando nos meten presión, ¿no? Entonces, eso era un problema. Entonces, ellos lo que querían era un producto web. Un producto web, por definición, nunca está cerrado. Es decir, poner beta es absurdo muchas veces, porque realmente si estás en Internet, estás en Internet. O sea, no tiene sentido el marcar como una beta algo que está cedido por todo el mundo, ¿no? Entonces lo que querían era algo que decía, si estás en la web tienes que estar vivo, tienes que estar abierto a cambios, tienes que saber que va a evolucionar, que el producto no tiene versiones, sino que realmente va creándose, va evolucionando con el uso de los clientes, ¿no? Entonces lo importante fuera que fuera ágil, que estuviera abierto a cambios durante el propio proceso de desarrollo, porque el cliente iba a ver esos cambios, y porque iba a haber cambios de mercado, cambios de necesidades que tenías que ir incorporando, ¿no? Entonces, toda esta forma de trabajo lleva un cambio de modelo de empresa. Esto es importante porque se dieron cuenta un poco de que si trabajaban de esta manera con esta plataforma podrían cambiar la forma de trabajo. Entonces pasaron a a dejar de hacer consultoría, ya no hacían usabilidad ni nada, y crearon una serie gracias a Rails, a partir de Basecamp crearon una serie de programas. Crearon Campfire, que era por ejemplo una funcionalidad de chat, o sea, para grupos. De hecho, en su blog hay muchas entrevistas hechas con gente conocida del mundo del desarrollo web que están simplemente copiadas y pegadas dentro de su blog, a partir del chat en Campfire, que está hecho a través del navegador. O sea, no es un cliente específico, sino que está hecho con Ajax y Rails, ¿no? Backpack, que es para organizarte la información personal. Muchos eran gratuitos, absolutamente. Otro, el Writeboard, que es un parecido a la aplicación que ha hecho Google, el Writely, que le ha comprado Google. Es muy parecido, pero mucho más sencillo. Si veis uno y otro, es increíble la diferencia. Os puede gustar más uno o más otro. Uno es más orientado a Word, a poner toda la funcionalidad, y Writely es absolutamente todo lo contrario. Y por último, el Tadalist, que es un pequeño marcador de tareas, que es un poco, si lo veis, hasta absurdo, porque toda la gente que programaba y veía eso decía, es que es estúpido, hasta mi madre lo puede hacer. Y yo decía, ¿y qué? Es lo que queremos, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? Es decir, hacer algo muy enfocado y tan sencillo, que era como para decirle a mucha gente que hacía desarrollo de productos, es decir, a ver si consigues hacerlo tú tan sencillo, ¿no? Era un poco, o sea, no es tan fácil hacer las cosas sencillas, ¿no? Y eso es un poco el posicionamiento de 37 Signals. Entonces le decían, hacemos menos software. Es un poco tenemos que hacer menos que la competencia. Y ahí estaba su fuerza. Eran 4 personas, cómo hacer menos que la competencia y encima ganar en el mercado. Al final, Copenhague y Chicago se juntan, ¿no? Es decir, consiguen una visa para David Gene Meyer, que no podía entrar en Estados Unidos más que de viaje de turista, y al final le consiguieron una visa y consiguieron que se incorporara a la empresa. Ahora, si os fijáis en el sitio web, uno de los productos, por así decirlo, que más o menos tienen es Ruby on Rails, el sitio 37 Signals. Y consiguieron eso, pues juntarse. David Gene Meyer ahora es un partner es socio en 37 Signals, y Jason Fried es un poco el cerebro, ¿no? Entonces digamos que han conseguido un dúo, pues que por eso os contamos un poco la historia, ¿no?, que hay detrás, porque quizás este nacimiento de un nuevo modelo de empresa, un nuevo modelo de desarrollo de productos y metodologías,
pueda llevar a que estemos hablando ahora de un futuro, digamos, paradigma, ¿no?, de empresa y de desarrollo. Lo que decíamos, ¿no?, se convirtieron en un poco, digamos, en estrellas, ¿no? Por un lado, Jason Fried se convirtió en un modelo de empresario. Decíamos, él muchas veces ha declarado que en su empresa trabaja 4 días a la semana, porque se trabaja mejor 4 días que 5. Digo, bueno, a ver si se oye por ahí, ¿no? Dice, si la gente se va a casa el jueves se van a cargar de que esté todo hecho y el lunes va a venir con más ganas, ¿no? Van a ser más productivos. O sea, valiente apuesta, ¿no? Tampoco tienen tantos clientes, sino que su cliente es su producto. Ellos han creado sus propios clientes, ¿no? Entonces han creado la próxima pequeña cosa, ¿no? Es un poco el posicionamiento que quieren. Vamos a seguir siendo pequeños, son 8 ahora. Van a ser 8 en breve, vamos. O sea, quiere decir, es una empresa que atiende a miles de usuarios con 8 personas. Eso es un poco también el posicionamiento. Y por otro lado, David Heinemeier se ha convertido en también una referencia para el mundo geek, por así decirlo, ¿no? No solamente a nivel de programador, por lo que es Rails, sino también a nivel de imagen. Mucha gente le ha nombrado en el Business Week dicen el geek más sexy vivo, ¿no? Y le han dicho, mucha gente decía, de hecho en este artículo que es de Wired, lo que dicen es que parece un modelo de Gap, ¿no? De la cadena de tiendas, ¿no? Entonces, un poco la idea que se han convertido en una especie de iconos en todos los sentidos, ¿no? Esto es a nivel de tráfico. O sea, hoy por hoy en Internet lo que más no se ve muy bien, creo, lo azul es Rails y la parte de arriba, el subidón que veis arriba es de PHP. O sea, en este momento el entorno de desarrollo está entre PHP, o sea, para web sobre todo, lo que es el open source, PHP, porque es muy ágil, tiene una curva de aprendizaje muy rápido, pero también está Rails por la productividad, ¿no? O sea, es decir, en este momento Rails va creciendo, va ganando aceptación y se va usando cada vez más, ¿no? Todavía hay una serie de problemas, como es el tema de los hostings, el tema de los deploys, o sea, es decir, ¿cómo empiezo con Rails? La parte de medio es muy gratificante, la verdad. Eso está muy bien, porque te desarrollas y ves cosas muy sencillas muy rápido, pero el problema es la salida de eso. Es decir, ¿cómo consigo un hosting en el cual la configuración sea mínima para conseguir el mismo retorno que con PHP? Que subir los archivos por FTP y ya estás funcionando, ¿no? Esta parte aún no está resuelta. Yo supongo que cuando esté más resuelto ya empezará a haber más proyectos y más serie de cosas, ¿no? Hoy creo que muchos proyectos duermen en los ordenadores de muchos desarrolladores, esperando ese momento de salir vivo. Bueno, los posts va creciendo la blogosfera, se habla cada vez más de Ruby on Rails, lógicamente. Respecto a Java, que es un poco también uno de los entornos en el cual se habla de que hay una pequeña guerra dialéctica, es decir, ¿quiénes están más contentos? ¿La gente de Java o la gente de Rails, ¿no? O sea, bueno, Java realmente son más cosas que un entorno web, ¿no? Pero bueno, muchas veces se habla de esa pequeña competición que hay. Entonces, lo que decíamos, se escribe en revistas, es un modelo de empresa, es un modelo tecnológico, es un modelo de producto, o sea, hay muchos cambios que se van viendo y todo ha nacido de un entorno de limitaciones y de apuestas por la calidad del producto. O sea, no se apostaba por procesos, se apostaba por el producto final, ¿no? Entonces, nace una filosofía de diseño de producto que es nueva. O sea, es decir, el clásico proyecto tenemos entre la apuesta entre funcionalidad, coste o tiempo, solo puedes elegir 2 muchas veces, ¿no? Es imposible llegar a todo. Entonces, en este caso, ellos lo que han hecho ha sido eliminar eliminar lo que es la funcionalidad. Es decir, no puedes hacer mucha funcionalidad en poco tiempo y en poco precio. Entonces, ese triángulo que han dicho es, vamos a hacer menos. Si hacemos menos, podemos tener mejor retorno y podremos tener también menos tiempo de desarrollo. Entonces, era un poco la ventaja que tenía la apuesta, ¿no? Entonces, su forma de trabajo, lo que decíamos, cambia. Al ser una consultora de usabilidad, o sea, inicialmente Jason Fried era, lo que os decía, un diseñador muy racional, o sea, no era académico, y él además renegaba del diseño académico, o sea, todo lo que era bellas artes y todo eso, renegaba porque decía que lo que hacía era diseño funcional, diseño para negocio, ¿no? Para crear negocio a través de la satisfacción de usuarios. Entonces comenzamos por la interfaz. Lo que decía antes, ¿no? Que una especificación funcional para ellos no es funcional. Es decir, el texto al final lleva errores. Cuando acabas desarrollando, nada tiene que ver con lo que pensaste al principio. Entonces lo que decíamos era que empezaras por la experiencia de uso. O sea, la pantalla es lo que entendemos todos. Empezás dibujando pantallas. Es un poco, si habéis leído algún libro de desarrollo ágil con Ruby on Rails, si os fijáis, uno de los principios de su aplicación ejemplo, que es el de Pod, la tienda, empieza con dibujos en papel. O
sea, está empezando por lo que estamos viendo todos, por lo que entiende el usuario, por lo que entiende el cliente del desarrollador y por lo que entiende el programador. Y a partir de ahí empieza a desarrollar la funcionalidad, empieza a desarrollar la navegación, los procesos, qué información va en cada pantalla. Pero empieza por la pantalla, no empieza por unos modelos abstractos, por UMLs, por una serie de documentos de requerimientos complejos, sino que empieza directamente, se sienta con el cliente y le empieza a dibujar, y si esto es lo que quieres, lo vamos cambiando, ¿no? Entonces, lo importante era eso, empezar por el diseño y empezar a construir un prototipo. Rails lo que os permite es, si no vais a hacer una aplicación final, es hacer un prototipado muy ágil. Es decir, os permite hacer cosas muy reales y con un coste muy rápido, ¿no? Es decir, a lo mejor no tenéis por qué sacarlo en vivo en un servidor que tenga acceso, pero sí lo podéis hacer, como lo están haciendo muchas consultoras, como herramienta de prototipado. Con ese prototipo experimentas, vas viendo si se adapta a tus necesidades y vas haciendo cambios. ¿Por qué? Porque Rails lo permite. O sea, permite meter cambios de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla, ¿no? Y luego aclarar y repetir como suavizante, ¿no? Lo que haces es, una vez que lo tienes, subes otra vez, vuelves a rediseñar y vas haciendo. Y con eso entras en un proceso de mejora continua, que es cómo funciona la web hoy por hoy. O sea, la web la hemos estado desarrollando por personas que tenían, su idea era cerrar los proyectos, es decir, cada paso que dabas en un desarrollo de un proyecto no tenía un paso atrás. Ibas acotando hasta dejar, y aquí cerramos el proyecto y lo sacamos online. Con Ruby Rails la filosofía es de mejora continua, es decir, estás en la web, tienes que ir mejorando cada día. De hecho, hay aplicaciones que se hacen deploys, o sea, se ponen en vivo, se suben desarrollos y mejoras, se van subiendo a lo mejor 2 o 3 veces al día. O sea, muchas veces no se ve, a lo mejor durante semanas no se hace ninguna mejora, pero la idea es que los proyectos nunca se cierran en la web, porque es la esencia de la web, ¿no? Pues toda esta forma de trabajo al final se documentó en un libro que le llamaron Getting Real. Get Real es decir, que no puedes hacer clic en diagramas o en papeles. Es decir, la idea es que tú lo que necesitas realmente es trabajar sobre el producto, que es lo que al final vas a entregar. No vas a entregar papeles aunque esto es importante también, puede llamar a engaño a mucha gente que esté en organizaciones muy complejas, muy políticas. Este modelo de trabajo puede no venir bien, ¿no? Hay que saber cuándo se aplica, o sea, no es una cosa que sea absoluta, ¿no? Entonces este libro lo tenéis en internet, está gratuito en HTML y se puede comprar en PDF o en papel. Está en el sitio de 37 Signals. Con esto, a lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de una industria, o sea, un cambio de modelo, no solamente de empresas. De hecho, hay personas que han venido aquí, como es la gente de Tractis, que trabaja de otra manera. El equipo de Agustín muchas veces no tiene una sede física. O sea, era lo que decíamos, estamos asistiendo a una nueva forma de trabajo, una nueva forma de desarrollo de producto y de productos buenos, que son mucho más económicos, mucho más ágiles y además que están muy orientados al usuario, a la satisfacción del usuario. Entonces, todo esto, o sea, la eliminación de barreras de entrada para programadores, por ejemplo, y que se hagan productos muy rápidos, están poniendo un pequeño, digamos, está habiendo un cambio digamos, una pequeña brecha entre lo que es la empresa tradicional de tecnología y lo que es este tipo de empresas orientadas muy a la web, ¿no? Es lo que llamamos nativos web. Es decir, han nacido en la web y están trabajando en la web, entienden todos los códigos de comunicación, de desarrollo en la web y así están trabajando. Y nos encontramos con empresas de tecnología tradicional que realmente lo que hacen es solucionar problemas tecnológicos en empresas. O sea, no están solucionando problemas de comunicación o problemas de la web, están solucionando problemas de gestión de contenidos, que es muy distinto eso a un problema de comunicación. O sea, es muy distinto. Una gestión de contenidos lo que busca, por ejemplo, es crear repositorios, controlar la presentación de las pantallas, crear workflows de publicación. Todo eso son problemas tecnológicos, son problemas de procesos internos de grandes organizaciones. Pero la salida a la web de eso, normalmente, como has tenido un trabajo muy complejo de desarrollo, de negociación, de político, de documentación, al final la salida a la web de eso da una serie de problemas, que es el tema, por ejemplo, de accesibilidad. Por ejemplo, el interfaz en esos procesos es un residuo de todo el proceso. Entonces, toda esa salida a la web a través del navegador lleva muchas limitaciones ya. Os encontráis con las URLs, por ejemplo. Las URLs están sucias, están llenas de código que no tiene nada que ver. Si cambian la plataforma, esas URLs ya no valen. O sea, hay que hacer migraciones que son carísimas, sobre todo cuando el portal es muy grande, por ejemplo, ¿no? El problema de accesibilidad, lo que os decía, muchas plataformas crean código propietario. Es decir, generan una serie de componentes que es código de ellos, es código que además están pensando en unos navegadores concretos, están pensando en un Explorer, están pensando en una serie de navegadores que dan sino problemas, ¿no? Entonces es importante saber eso un poco, que aparte de la velocidad estamos creando productos que son para la web y que funcionan muy bien en la web, ¿no? Lo que os decía, Odeo, que es uno de los ejemplos de lo que es la web 2.0, es un agregador de podcast, no sé si lo conocéis. 43 Things es un experimento. Lo que hace la gente es que se registra en él y empieza a decir qué 43 cosas quiere hacer en su vida, sus tareas. Entonces lo que hacen es etiquetan, si veis en la parte central,
justo ahí, es todas las etiquetas de lo que quiere hacer la gente. Veis viendo más grande, más pequeño, lo que quiere hacer muchas personas, ¿no? Y lo que hacen es que yo miro, por ejemplo, lo que quiere hacer un amigo mío, miro las 43 cosas, las que yo he hecho, se las marco y le digo, yo también quiero hacer eso, ¿no? Como me estoy registrando en diferentes sitios, es decir, desde diferentes ciudades, lo que hago es que al final tengo, si veis en la parte derecha están las ciudades. Entonces podéis ver qué es lo que se quiere hacer en Londres, por ejemplo, qué es lo que más se quiere hacer en Los Ángeles, en Madrid. O sea, estáis viendo una serie de cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces lo importante es eso, ¿no? Este experimento realmente es un sistema de filtrado colaborativo, es un web social. O sea, la gente se registra y lo que antes se hacía en la web 1.0, tú te registrabas. Sí. No te preocupes. La web 1.0, tú te registrabas y esos datos eran del sitio al que te registrabas. Por ejemplo, una bolsa de empleo, cada vez que querías entrar tienes que hacer login y password y pedir permiso para cambiar los datos, ¿no? En la web 2.0 una de las cosas que hay es que nos hemos vuelto más no sé cómo decirlo, más audaces. Es decir, ponemos fotos de lo que hacemos cada día en un sitio, ponemos lo que queremos hacer con nuestra vida en otro. O sea, todo lo que antes estaba detrás de un login y un password ahora está justo delante, ¿no? La gente lo comparte y genera dinámicas. Entonces, 43 Things, una de las cosas que hizo fue eso, y invirtió en ello Jeff Bezos de Amazon para ver qué pasa con este proyecto, ¿no? Entonces, otro sitio, por ejemplo, un modelo de empresa, lo que os decía, el modelo de empresa, vamos a hablar de disperso, ¿no? De gente que no se ve, gente que trabaja a distancia. Cork.de, no sé si lo conocéis, es un sitio de vinos. O sea, la gente se registra y lo que hace es dar de alta los vinos que más le gustan. O sea, los etiqueta por sabores, por tal, y escribe una serie de revistas acerca de él, ¿no? De críticas. Entonces, al final lo que haces es cruzar una serie de vinos, tienes tu lista de vinos, la vas cruzando con otros y vas descubriendo nuevos vinos, ¿no? Era lo que os decía antes en 43 Things, lo que se trata es de que tú, a través de otras personas, descubras nuevas cosas, aprendas y generes red, ¿no? Eso también está desarrollado con el mismo modelo de Basecamp. Es decir, era una persona por Estados Unidos, por la zona de Florida, Dan Benjamin, y otro estaba en Massachusetts. Y no se habían visto. Uno era diseñador, que tenía sus proyectos propios, que es Dan Sierenholm, que es muy conocido en el mundo de los estándares web. Es uno de los diseñadores más web que hay hoy por hoy. Y otro era Dan Benjamin, que tenía una serie de proyectos open source bastante peculiares. Y creó una empresa que se llama Tundro, que era como una especie le llamaban el iceberg, que es un iceberg que se mueve por Estados Unidos oculto, ¿no? Y decían una cosa bastante peculiar. Como no tenían sede, pues lo habían hecho de una forma más, digamos, más misteriosa, ¿no? Y la idea de esto es que se ha creado también como un proyecto lateral. Es decir, no tiene ningún tipo de objetivo primario más que experimentar y jugar. Cada día le hacen varios deploys para hacer mejoras, ¿no? Es decir, está abierto todavía y van trabajando sus cosas y a la vez van metiendo mejoras. Mission Map, no sé si lo conocéis, lo creó AdaptivePath, que es junto con 37 Sim, las dos de las empresas de referencia en el mundo de experiencia de usuario y usabilidad. Mission Map lo compró Google, está hecho en Ruby on Rails y Google invirtió y dijo, se lo llevó para su parte de medición y de tracking de blogs, ¿no? Se lo compró estando en beta. O sea, la verdad es que tiene Flash, tiene una serie de componentes y tiene una parte de inteligencia bastante interesante para que la gente sepa qué pasa en su blog cada día, ¿no? Y, bueno, simplemente decir eso, que Google ya tiene el virus de Rails dentro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y que, bueno, que ha habido lo que veis, unos cambios de paradigma en el modelo de empresa. Es decir, en vez de empresas que están muy centradas siempre en sus proyectos y en sus clientes, son equipos de colaboradores que no tienen por qué estar en la misma oficina, que tienen un proyecto para cada uno para sus clientes y a su vez tienen un punto de encuentro que es el proyecto colateral. El caso del sitio de vinos, el sitio de 43 Things, una serie de sitios web, lo que hacen es que realmente no es su proyecto núcleo, sino que van divirtiéndose de alguna manera, van experimentando y van creando cosas buenas. ¿Por qué? Porque no tienen la presión de la entrega, no tienen la presión del coste. Lo que quieren hacer es cosas bien y divertirse, ¿no? Entonces, un poco es muy importante que sepáis el espíritu en el que ha nacido Rails, hacer cosas buenas, divirtiéndose con calidad y sobre todo y con una estética, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente parte que vamos a ver ya es más técnica, es ver un poco la historia del contexto, y la siguiente parte es ver un poco el corazón de Rails, que hay detrás de Rails, y luego un poco las características de Rails, ¿no? Entonces, bueno, ahora le toca a Agustín. Gracias, Luis. Aquí. ¿Me oís bien así? Vale. Buenos días. Oye, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os consideraríais entre desarrolladores y diseñadores? ¿Cuántos consideráis desarrolladores? Levantar la mano a los que os consideráis más desarrolladores. ¿Y más diseñadores? ¿Y más las dos cosas?
porque va un poco de esto, ¿no? ¿Y con Rails programáis alguno de aquí? Vale. Bueno, pues empezamos por hablar un poco de la parte más técnica, ¿no? Vamos a hablar muy poquito de Ruby. Para los que no tengáis nada claro lo que es y sea vuestro primer contacto con Ruby on Rails, decir que Ruby es un lenguaje de programación creado en el año 93-95 por Yukihiro Matsumoto, que es un japonés, pues un tipo verdaderamente sorprendente, que no sale, apenas habla con nadie y se dedica a crear este lenguaje de programación. Lo creó porque no estaba muy contento con los lenguajes de programación que existían en su momento y siguiendo una serie de principios pues muy orientado con el entorno en el que se mueve, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea japonés es relevante en ese sentido, ¿no? Decir de Ruby tiene dos características fundamentales. Si hubiera que decir las dos cosas más importantes de Ruby, la primera que habría que decir es que Ruby es orientado a objetos. Todo en Ruby es un objeto, desde las constantes, por supuesto los objetos, las clases, los métodos, todos son objetos. Y lo segundo que es relevante en cuanto a Ruby es que es un lenguaje interpretado. En el mundo de la programación hay una guerra de religión eterna entre lenguajes interpretados y lenguajes compilados. No vamos a entrar aquí en esa discusión, luego en la comida seguro que hay gente que lo discute, pero básicamente decir simplemente que Ruby es interpretado con todo lo que tiene de bueno y de malo. Pero además tiene una serie de características pues especiales, y la primera es que está diseñado pensando en que el idioma en el que nos expresamos nos condiciona como personas. El hecho de que yo ahora esté utilizando castellano y que sea mi lengua materna me hace ser de una determinada manera. Si ahora tuviera que hablar en inglés parecería una persona distinta y pensaría de manera diferente. Y eso mismo pasa cuando programas. Si tú programas en un idioma que es demasiado estructurado o demasiado lo que sea, vas a acabar pensando de esa misma manera. En Ruby es un lenguaje orientado a la flexibilidad, orientado un poco a la simplicidad, a la eficiencia, y yo creo que eso es también una característica importante del lenguaje, ¿no? Y también es importante una característica un poco menos tangible, y es que Ruby mola, y cuando un programador viene de otro lenguaje de programación y llega a Ruby, pues yo la verdad es que todavía no acabo de entender muy bien por qué. Será un conjunto de cosas mágicas, pero es divertido, la gente trabaja más a gusto y de hecho, a algunos de mis compañeros les pone cara de tontos cuando hablan de Ruby, o sea, es un poco la idea, y vienen de otros entornos mucho más duros, ¿no? Entonces, bueno, es importante también esa parte, digamos, emocional, ¿no?, del lenguaje, que es un poco lo que buscaba este Yukihiro Matsumoto. Sigue esta política del diseño. En Ruby el diseño es muy minimalista y está guiado por dos principios fundamentales: el principio de la menor sorpresa y el principio de lo sucinto, ¿no? A mí de vez en cuando salen palabras de estos me gusta acudir al diccionario de la academia, y sucinto viene literalmente definido como breve y compendioso. Y Ruby la verdad es que es un lenguaje que cuando estás programando es breve y compendioso. En un solo línea de texto puedes hacer una ordenación de una tabla, y eso es breve y es compendioso porque tiene todo lo que necesitas, ¿no? Toda la documentación referente a Ruby, bueno, no lo he mencionado, pero Ruby es open source, en el sentido de que toda la documentación está disponible, todos los manuales, información de ayuda, y todo eso lo podéis encontrar en la página en rubylang.org, fundamentalmente en inglés, aunque empieza a haber ya bastante documentación en castellano, ¿no? Es importante también el principio de la menor sorpresa, que lo que quiere decir básicamente es que las cosas se hacen como uno esperaría que se deben hacer, ¿vale? Entonces no necesitas que nadie te lo explique, ¿sabes? Si tú tienes una cierta experiencia en programación y quieres encontrar el primer elemento de un array, pues el primer elemento del array de una tabla de personas pues se llama personas.first. No hace falta estudiar ni ir a buscar a algún sitio cómo se hacen las cosas, sino muchas veces simplemente probando resulta que las cosas están ahí, ¿no? Y ese es un principio relevante también, porque eso lo que hace es que facilita muchísimo el aprendizaje de la programación, y además hace que la programación no tenga que ser hecha únicamente por expertos programadores. De hecho, luego cuando hablaremos con Rails veremos que, por eso preguntaba yo antes, ¿no?, se está produciendo una fusión entre la figura del diseñador, arquitecto, experto en experiencia de usuario, y el programador, ¿no?
Yo creo que nunca un tío que se dedica a experiencia de usuario acabará haciendo el modelo de datos, ni un tío que hace el modelo de datos acabará nunca definiendo pues, los temas de experiencia de usuario del todo, pero sí que se va a producir una confluencia entre ese tipo de perfiles, ¿no? Bueno, y luego el otro elemento fundamental, como os decía, es el principio de lo sucinto, que tiene que ver con no hacer cosas innecesarias, no hacer cosas que hay que hacer siempre. Y eso lo que significa primero es un aumento en la velocidad de la programación. Como tienes que hacer menos cosas, lo haces mucho más rápido. Como lo haces mucho más rápido y lo haces con muchas menos líneas de código, o como lo haces con muchas menos líneas de código, tienes muchos menos errores. Como tienes muchos menos errores, tienes menos tiempo que dedicar a la depuración y al final eso acaba redundando en un aumento espectacular de la productividad. Yo he visto alguna referencia en que hablan de aumentos en productividad por el hecho de programar en Ruby de entre 5 y 20 veces frente a otros lenguajes de programación, ¿no? Como siempre, todo esto forma parte también de las guerras de religión asociadas con los lenguajes, pero lo que sí es cierto, y yo creo que todos los que hemos utilizado el lenguaje estamos viendo, es que se produce efectivamente un aumento de la productividad. No sé si será de 5, de 2 o de 20 veces, pero que eso es un aumento que está ahí y que se mantiene, ¿no? Como os decía, Ruby es todo orientado a objetos, pero manteniendo siempre ese concepto de simplicidad. Y yo creo que un elemento fundamental, por ejemplo, que a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, es que en Ruby no existe el concepto de herencia múltiple. Y la razón es porque se puede hacer de otra manera. Y entonces buscamos siempre la sencillez y la simplicidad frente a una complejidad realmente exagerada, ¿no? Si hay una forma de hacerlo más fácil, pues hagámoslo de manera más fácil. Bueno, esto era una brevísima descripción de lo que es Ruby. Yo os invito a acudir a toda la información que podéis encontrar en Internet. Es el hecho de que sea open source y que haya una comunidad vibrante alrededor de Ruby, pues yo creo que hace que la información sea súper accesible, ¿no? Estábamos comentando antes que las ventas de libros de Ruby han subido un 1550% en el último año, ¿no? Entonces hay un mogollón de información que está a vuestra disposición para lanzaros a este nuevo lenguaje de programación. Nuevo, entre comillas, ¿no? Lenguaje de programación. ¿Qué es Ruby on Rails? Ruby on Rails es un entorno de desarrollo de software creado y diseñado para digamos, o extraído y creado para el desarrollo de aplicaciones web. Rails no vale para todo. Rails está especialmente diseñado para la gestión de aplicaciones web y en general aplicaciones web pues relacionadas que tienen detrás una base de datos, usuarios, ese tipo de cosas. No vale para todo. Seguramente hay entornos en los que es mejor utilizar una plataforma distinta. Algunos clientes nos han preguntado, por ejemplo, si puedes poner Rails en un móvil, ¿vale? Técnicamente es posible, lo único que necesitas es un intérprete de Ruby, que los hay para los diversos teléfonos móviles, pero la pregunta es qué sentido tiene poner todo un servidor web y una base de datos en un teléfono móvil, ¿no? Digamos que no tiene mucho sentido. En eso yo creo que es un buen ejemplo para entender que Rails no vale para todo, vale para lo que vale y lo que hace lo hace muy bien, ¿no? Perdonad. Yo creo que otro elemento fundamental de Rails es que es nativo web, ¿no? Esto, como digo yo, una de las depresiones para mí de esta conferencia es darme cuenta que soy mucho más mayor de lo que me gustaría y que aquí hay mucha gente que ha nacido ya con la red, ¿vale? Algunos lo hemos tenido que aprender ya de mayores, y eso mismo yo creo que les pasa a las tecnologías. Hay tecnologías que se han ido adaptando a la web, que no han sido creadas para la web. Java nace como un lenguaje para la programación de microchips y de aparatos embarcados en electrodomésticos y de ahí evoluciona hacia la web, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental de Rails es que nace en la web y entonces hay cosas que no hay que... son como por supuesto, ¿no? Es como que mañana va a amanecer. Pues claro, obviamente, es decir, Rails pues tiene integrada la gestión de correo electrónico, Rails genera feeds RSS, Rails es fácil hacer web services, es muy fácil integrar a un feed RSS dentro de Rails, porque son cosas que son como naturales, no necesitas hacer ningún esfuerzo para ello. Luis hablaba antes del tema de las URL limpias, ¿no? Las URL limpias, pues en Rails esto es sin esfuerzo, ¿vale? Si yo quiero en un proyecto sacar la lista de usuarios, pues la URL, si lo has hecho medio, digamos, de la manera natural, si no te has esforzado en hacerlo mal, será probablemente list/users/1, ¿no? O perdón, users/list/1, ¿no? Será la URL que hace referencia a un usuario. Y un elemento muy importante es que estas URLs
son agnósticas a la tecnología. Esa misma URL, si tú mañana decides abandonar la tecnología, te sigue sirviendo. No necesitas cambiarla, no tiene caracteres raros asociados con la arquitectura de la aplicación o cosas así, sino que son URLs asociadas de nuevo con el usuario, y cuando el usuario lo ve sabe un poco lo que está viendo, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Yo diría que no hay nada especial de Rails, de decir, joder, es que fíjate que invento, que, ¿sabes? Como la piedra filosofal, ¿no? Rails funciona porque han hecho esta determinada creación. Yo creo que es un conjunto de cosas. Es como haber condensado y haber resumido todo el saber y todos los problemas vividos en los últimos 10 años haciendo aplicaciones web, haber aprendido todos los errores, condensarlos y entonces resolverlo, ¿no? Yo creo que es muy importante también el hecho de que esté orientado a hacer las cosas fáciles a los programadores y a los diseñadores, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la comunidad crezca. Y todo eso ha hecho que las aplicaciones hechas con Rails sean muy fáciles de cambiar. Y el hecho de que sean fáciles de cambiar es lo que ha generado toda la parte que ha contado Luis de la generación de una nueva industria, una nueva forma de hacer cosas, ¿no? Hay dos principios fundamentales en Rails que son muy parecidos, o por lo menos el segundo, a lo que tiene que ver con Ruby, y que también son muy parecidos a la filosofía de la que ha estado hablando Luis, ¿no? El primero es el de no te repitas a ti mismo. No hagas las cosas, si vas a hacer una cosa que la tienes que hacer 7 veces, hazla solo en un sitio. No la hagas en 7 sitios distintos. Sabemos lo complicado que es cuando haces una cosa en 7 sitios distintos de una aplicación y luego te das cuenta que la tienes que cambiar, ¿no? Y en Rails cada cosa tiene un sitio. Y es muy importante entender que en otros entornos de programación tú puedes poner las cosas en su sitio, pero tienes que hacer un esfuerzo. Requiere una cierta disciplina por parte del programador o una metodología por parte del equipo de trabajo. Aquí no. Aquí lo fácil es hacerlo bien, ¿sabes? Esto es cuando a mi hijo Daniel le toca de cena arroz con tomate, ¿no? Pues no hace falta esforzársele. Como le gusta, pues se lo come solo, ¿sabes? Cuando le pones las acelgas es cuando tienes que luchar con él de cómete las acelgas, ¿no? Entonces esto es un poco igual. En otros entornos las cosas no salen fáciles, aquí hacerlo bien es lo natural. Y yo creo que eso condiciona mucho, por ejemplo, pues los tiempos de aprendizaje de los programadores, la arquitectura de las aplicaciones, el intercambio de una aplicación que ha hecho uno ahora la tiene que ver otro, ¿sabes? Eso yo creo que es muy importante. Sabéis, por ejemplo, que hemos lanzado un concurso para el desarrollo de una aplicación rápida. Esa aplicación que nos ha llegado se la hemos dado a un par de personas para que la vean y no hay que explicarles dónde están las cosas. Saben dónde están. Les va a costar media hora entender cómo está hecha la aplicación, y yo creo que eso es muy relevante. Y el otro tema también importante es que en Rails se privilegia la convención sobre la configuración. Los que vengáis del mundo de Java y otros entornos más sofisticados hemos sufrido todos terribles horas de configuración de ficheros XML muy complicados. Aquí no, aquí todo funciona de manera natural, funciona como la mayoría de la gente hace que funcione, y entonces todo ese trabajo se puede ahorrar, ¿vale? Cuando uno tiene que hacer altas, bajas, modificaciones y consultas de la lista de empleados, pues ya sabemos todos que son altas, bajas, modificaciones y consultas. No hay que volver a pensar cuáles son las cosas que hay que hacer con los elementos de una base de datos, ¿no? Una vez que tenemos Rails instalado, y instalar Rails no es una tarea que lleva escasamente 10 o 15 minutos. De hecho, habíamos en la organización pensado en hacer el concepto este de Install Party, que ha sido un fracaso absoluto. ¿Ahora están? ¿Sí? Pues hoy hay más gente. Ayer no hubo nadie, ¿no? Porque claro, todo el mundo es que es tan fácil que no necesita demasiada ayuda. Que debía, ¿no? También la presentación también, digamos. Supongo que hoy habrán venido a verlo, ¿no? A jugar un rato, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tienes Rails instalado, crear una aplicación no es más que ejecutar un comando. Ejecutas el comando, Rails mi aplicación. Él se encarga de crear toda una estructura de directorios donde está recogido todo lo que necesitas dentro de la aplicación, y ya está. Ya funciona la aplicación. Ya tengo una aplicación que funciona, que sirve páginas web, que tiene sus controladores, que tiene su modelo de datos, que tiene su fichero de log, que tiene su entorno de testing. No hay que hacer nada más, ¿no? Y además ha dejado cada cosa en su sitio. Rails, y ahora hablaremos con un poco más de detalle desde el punto de vista de arquitectura, tiene una arquitectura de 3 niveles clásica: vista, controlador y modelo, una arquitectura MVC. Y entonces, por ejemplo, en Rails, pues todos los objetos y toda la parte del código está situada pues donde corresponde. Hay un directorio para los controladores, para toda la parte del modelo de control, una parte para las vistas y una parte para el modelo.
y otra parte para lo que se llaman Rails helpers, que son, como digamos, subrutinas de ayuda reutilizables en varios sitios, ¿no? Hay otra parte donde está ya los ficheros que necesita tu servidor web, desde el mecanismo de control, las imágenes, las hojas de estilo, el JavaScript, todo aquello que tu aplicación vaya a necesitar, ¿vale? Entonces es muy importante entender que en una aplicación Rails está ya todo decidido, y además está decidido con criterio, y además lo más importante es que si tú te pusieras a hacerlo y le dedicaras 10 minutos lo harías igual, y yo creo que es un elemento fundamental. Rails, además, como está pensado para la dura vida del desarrollador, incorpora dentro de ese entorno los 3 entornos tradicionales: el de desarrollo, el de testing y el de producción, ¿vale? En otros entornos te lo tienes que currar, te tienes que buscar la vida para montar el entorno de testing, el entorno de desarrollo y el entorno de producción. Y Rails funciona de manera distinta en función del entorno en el que estés trabajando. Y esto es muy importante. Por ejemplo, por contar un par de cosas, ¿no? En el entorno de desarrollo, cada vez que se produce una petición de una página web, el código Ruby es reinterpretado, cada vez, ¿vale? Eso quiere decir que yo estoy haciendo una página web y quiero que la página sume 2 números y me he equivocado, y en vez de haber puesto A igual a A más B, pues he puesto A igual a A menos B, ¿vale? Y veo que eso no funciona. Miro el código, lo corrijo, y lo único que tengo que hacer para volver a probar si lo he corregido bien es recargar la página. No tengo que parar servidores web, no tengo que rearrancar, no tengo que hacer procesos de compilación, no tengo que hacer procesos de linkado, no tengo que hacer nada, ¿vale? Y eso impacta terriblemente en la velocidad de desarrollo, porque puedo ir probando con tranquilidad. Del mismo modo, Rails proporciona, aparte de otras herramientas, un entorno de pruebas, ¿vale? Cuando yo arranco mi aplicación, le digo, oye, voy a probar en modo de pruebas, que tiene su propia base de datos. ¿Quién no se ha cargado la base de datos de producción haciendo pruebas alguna vez? ¿Vale? Yo creo que el que no lo ha hecho es porque no ha pasado nunca a producción, pero estas cosas pasan y luego hay que tirar del backup, ¿no? Entonces, tienes un entorno de pruebas adecuado, que cada vez que haces una petición web, recarga todos los datos de la base de datos, de forma que tus tests funcionan sobre una base de datos conocida, que no depende de lo que se haya hecho en desarrollo y que tampoco tiene que ver con lo de producción. Y por último, Rails en producción tiene un entorno también con un funcionamiento diferente. Ahí, por ejemplo, en producción ya no es reinterpretado cada trozo de código cada vez que se produce una carga. Asumes que en producción los cambios de código no son tan frecuentes, que si se produce un cambio de código vas a parar y vas a hacer una subida a producción en condiciones, y por lo tanto no es necesario ese mecanismo de vigilancia sobre la estructura del código en el sistema de ficheros, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es entender que Rails está concebido para facilitarle la vida al desarrollador. Tenemos un entorno de desarrollo diseñado para desarrolladores, de pruebas diseñado para pruebas y de producción diseñado para producción, ¿vale? Bueno, como os decía, Rails tiene una arquitectura de 3 niveles. Lo que veis en rojo, pues la parte de la base de datos y la active record es donde está definido el modelo de la aplicación. La parte de vista es la responsable de la visualización de los datos o de la presentación de los datos a otras aplicaciones, y la parte del controlador, que es, digamos, un poco el cerebro decisor de qué es lo que hace nuestra aplicación. Básicamente, cada vez que se produce una aplicación, eso es recibido, una petición, eso es recibido por el servidor web, que se lo pasa al dispatcher correspondiente, que selecciona el trozo de código que hay que ejecutar. El controlador correspondiente decide qué hay que hacer con esa página web, con esa petición, si hay que dar de alta un elemento nuevo en la base de datos, si hay que borrarlo, si hay que hacer lo que haya que hacer, ¿vale? Y en función del resultado de todo ese proceso, si es una consulta, pues decide qué vista hay que presentar, ¿no? Entonces, en ese sentido es una arquitectura clásica MVC. ¿Qué partes tenemos en el controlador, ¿no? Pues tenemos la recepción de las peticiones del usuario, como os decía, y la selección de la plantilla, ¿vale? Es relevante decir que a nivel de los controladores, Rails incorpora un mecanismo que es el de los filtros. Esto quiere decir que antes de ejecutar determinados controladores, la aplicación pasa esa petición por una serie de filtros. Por ejemplo, esto es fácil de entender si pensamos en autenticación. Una vez que un usuario se ha dado de alta y ha dado su password, antes de ejecutar cualquier controlador, vamos a verificar qué permisos tiene ese usuario, si está dado de alta o si tiene permisos para ejecutar una determinada parte de la aplicación. Hay otra parte importante de Rails en el modelo MVC, que es la parte del modelo, ¿no? Como os decía, todo en Ruby es un objeto, ¿vale? Y
el componente responsable de resolver la relación entre el modelo entidad-relación que vamos a tener en nuestra base de datos, que no he mencionado, pero puede ser MySQL, Oracle, SQLite, SQL Server. Hemos dejado de hablar de las bases de datos en realidad, ¿no? Digamos que la base de datos ya no es relevante, da igual, la cambias. Puedes tener una base de datos en producción, otra en desarrollo, es casi irrelevante desde el punto de vista de desarrollo de la aplicación, ¿no? No diría que del todo, pero casi. Active Record es el componente que se encarga de resolver esto. Y Active Record hace una cosa muy simple, y es que machea cada tabla con un objeto. Si yo tengo una tabla de personas, pues a partir de ese momento en la aplicación yo tengo un objeto, persona, que instancio para cada fila de la tabla. Y si yo quiero acceder a un elemento de la tabla, lo único que quiero hacer es coger la tabla y decir, por ejemplo, persona.fecha de nacimiento. Sería como accedo al registro correspondiente o al atributo correspondiente de ese registro, ¿no? Y del mismo modo, si haces persona.sort, lo que vas a tener es la lista ordenada de personas. Entonces, esto va en la línea de lo que os decía antes de que las cosas funcionan como uno esperaría que funcione, ¿no? Otro elemento fundamental, o yo creo que muy importante o muy relevante de Rails es la parte de las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Las migraciones son elementos diseñados a gestionar el cambio dentro de las bases de datos. Estamos hablando Luis ha hablado de un proceso de diseño iterativo, de cómo cambia la aplicación, de que el usuario no sabe lo que quiere hacer hasta que no se lo entregas y hasta que no lo ve funcionando. Y eso muchas veces supone cambios en el modelo de datos, ¿vale? Aparición de nuevas tablas, nuevos elementos, nuevas relaciones entre campos. Las migrations son las responsables de gestionar ese proceso. Y las migrations, cómo funcionan, básicamente es: tú tienes un modelo de datos de partida que creas con mecanismos, pues como el que veis aquí, de crear tablas, crear columnas, borrar columna o lo que haya que hacer. Cada vez que cambio mi modelo de datos, tengo que programar qué pasa, qué es lo que ha cambiado. Pues lo que he hecho es añadir una columna y además he añadido una relación, y eso es lo que ha pasado en el modelo. Y también tengo que describir qué pasa cuando paso del modelo de la versión 2 a la versión 1, cómo hago el rollback, ¿vale? Si yo he añadido un campo de columna y lo que hago es doy un rollback porque quiero volver a la versión anterior y ese campo hacía alguna referencia a otra tabla, tengo que ver qué pasa, por ejemplo, y tener cuidado con mi integridad referencial. De forma que, ¿qué es lo que sucede en Rails? Cuando yo llego a instalar o cuando hago un cambio en la base de datos, no tengo que ejecutar más que el comando este que veis aquí, el rake migrate, ¿vale?, para que mi base de datos sea actualizada automáticamente. Y como hablábamos antes, como está pensado para tener 3 entornos, esto mismo pasa en producción. Es decir, si yo en el desarrollo he cambiado el modelo de datos y ahora hago un deploy, ¿no? Es la palabra, yo creo que es la palabra de moda. Hago un deploy, o deployo, ¿no? Deployo, ¿no? Sí. Deployo a producción. No tengo que preocuparme de cambiar el modelo de datos yo, cambiar la base de datos, actualizarla. Simplemente las migrations tienen cuidado de todo lo que está pasando. Y esto es un elemento muy importante que facilita lo que hablábamos antes del cambio en los entornos, ¿no? Perdón. Bueno, otra parte importante del modelo son los observadores, que son controladores o digamos trozos de código encargados de vigilar eventos que pasan durante la aplicación. Y son también los responsables de hacer cosas como, pues por ejemplo, después de crear un usuario, pues hay que enviar un mail a no sé dónde. O después, antes de salvar un usuario, vamos a verificar que no existe esta dirección de correo electrónico, ¿vale? Entonces, es otro mecanismo también relevante desde el punto de vista de Rails. En la parte de la vista, en la parte de la presentación, contaros que Rails utiliza un modelo de templates. Son templates HTML en los cuales hay código que te permite aplicar cierta lógica asociado con la vista, ¿no? Ese código, de nuevo, es Ruby, y esto va también a la línea de la sencillez. Utilizamos el mismo lenguaje de programación para programar y crear la base de datos que para planificar las vistas. Ayer Javier, un amigo que está muy metido en temas de accesibilidad, preguntaba si hay algo de accesibilidad asociado en el entorno, y no, la respuesta es no necesariamente. O sea, no hay nada específicamente pensado por la accesibilidad, y la respuesta es porque es que no hace falta. Es que sin hacer nada, las aplicaciones hechas con Rails son nivel A2 de accesibilidad, que por ejemplo es lo que exige la administración pública en todos sus contratos, ¿no? Entonces no hay que hacer un esfuerzo para hacer las cosas bien, y yo creo que eso es también muy importante entender. Sí, una cosa respecto a este punto que también puede dar lugar a malentendidos es que una cosa es la accesibilidad técnica, es decir, qué navegadores y dispositivos pueden acceder a mi sitio web, que eso lo salvamos usando estándares, y Ruby facilita como plataforma nativa web crear eso. Y otra cosa es
lo que yo denomino la usabilidad de la accesibilidad. Es decir, una vez que accedo con un dispositivo diferente al que se espera, que es el navegador, si yo soy capaz de entenderme y desenvolverme en esa aplicación, ¿no? Entonces, la usabilidad de la accesibilidad, por así decirlo, que es la accesibilidad a nivel más cognitivo, o sea, una persona discapacitada, cómo puede interactuar, eso ya es un tema de usabilidad. Pero la parte técnica, lo que es el framework de Ruby, te permite desarrollar un entorno accesible técnicamente. Es decir, te genera, si tienes buenos programadores, el XHTML que te genera no tiene por qué dar problemas, ¿no? Es una cosa que está muy separado la lógica de negocio de la lógica de presentación. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte, ¿no? Bueno, decir que desde el punto de vista de helpers, de ayudas que te facilita el entorno, pues que hay montones de ellos, casi para cualquier cosa, y que también hacen transparente al programador pues tareas muy simples, ¿no? Si tú vas a generar una imagen distinta en función del estado de un determinado elemento de la base de datos, no te tienes que preocupar de la generación de esta URL. Tienes un helper que te dice, pon aquí la URL de esta imagen, y ya está. No hay que preocuparse de nada más. Hay helpers pues para etiquetas, para temas de paginación, para generación de JavaScript, para URLs, para formateado de textos, para generación de fragmentos de páginas, para paginación, para Ajax, para un mogollón de ellos, ¿no? Yo no sabría decir exactamente cuántos, pero estamos hablando de orden de cientos, ¿no? Sí. Bueno, nos gustaría transmitiros que Rails es una alternativa real, que estamos utilizando pues unas cuantas empresas. Ayer estábamos aquí en la mesa redonda, pues 7 empresas, más otras, no sé, yo creo que estábamos cerca de 20 o 30 empresas aquí, que estamos utilizando en proyectos reales, con clientes reales, que está evolucionando a una velocidad realmente espectacular. La versión inicial se libera en el año 2004, la versión 1.1 se libera en marzo del 2006, y ¿alguien sabe la fecha prevista para la 1.2? Que estamos en unas semanas, ¿no? Está liberada ya la Release Candidate. Sí. Y esperamos que esté liberada en breve, ¿no? Sí mencionar que hay un hito importante desde el punto de vista del éxito de Rails, que es el anuncio por parte de Apple de la inclusión de Ruby on Rails en macOS, ¿vale? Que estaba previsto para este año, y que ha sido también pues un elemento muy relevante de cara a la difusión de este entorno, ¿no? ¿Quién usa Ruby on Rails? Esta parte, Luis, la cuentas tú. Vale, sí. Bueno, ¿quién está usando Ruby on Rails y en qué condiciones y en qué circunstancias, no? Eso simplemente es pasear por un poco una serie de sitios web que hay en Internet que están usando Ruby on Rails con alto tráfico, sobre todo, y con temas de escalabilidad. O sea, 43 Places, por ejemplo, es una derivación de 43 Things. Todos los usuarios que se daban de alta en 43 Things, que cosas que querían hacer, empezaron a notar que había una especie de facetamiento de que también querían viajar, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacemos un spin-off de 43 Things para crear una parte, decir, bueno, una especie de agencia de viaje social, ¿no? Es decir, donde toda la gente diga dónde quiere viajar y todo el mundo comparta información respecto a sus deseos de viajar y sus viajes realizados, ¿no? Entonces, se ha creado, en la misma plataforma, se ha creado un spin-off que se llama 43 Places. Siguiente, lo mismo, pues varias de las cosas que quieres hacer también es conocer personas. Pues ¿a qué 43 personas te gustaría conocer? Entonces han creado también 43 Things, han derivado en lugares, han derivado en personas. Y por último, otro de los experimentos es All Consuming, es del mismo equipo. Realmente una de las cosas, por así decir, mágicas de Rails es que se crean muchos proyectos, más bien diríamos que productos, se crean con esos equipos muy pequeños. Es decir, continuamente con la iteración, sacar un producto nuevo de un producto general, ir fragmentando y crear nuevos productos es bastante sencillo, ¿no? Y además lo que decíamos, necesita pocos recursos de personas. Y lo que es importante, ese punto lúdico que tiene Rails muchas veces hace que las aplicaciones sean en cierto modo innovadoras. Es decir, estamos haciendo un proyecto lateral que es el de los vinos, es el Basecamp o lo que sea, al final estamos innovando porque esa parte que no dedicamos a trabajar en proyectos duros, que dedicamos a nuestro hobby, estamos experimentando. Con lo cual también podréis encontrar que todos los productos que están hechos en Rails, que están muy orientados a la web, tienen unos interfaces bastante, cool, bastante frescos, bastante innovadores. Y el modelo que hay detrás es bastante experimental, ¿no? Tiene un componente de innovación y de juego muy importante.
Alistapart es uno de los sitios que más visitas tienen en tema de desarrollo web. Yo no sé si alguno lo utilizáis o lo visitáis. Es un poco el sitio de referencia. Antes estaba en PHP, lo han pasado a Rails y lo ha hecho la misma persona que el sitio de Cort, el sitio de los vinos. O sea que esta persona, a la vez que hace muchas cosas, hace proyectos también en lateral, ¿no? ¿Qué es lo importante? Decimos. La BBC tiene un catálogo inmenso de muchos años de programación continua emitiendo en muchos canales, ¿no? Uno de los experimentos que han hecho es el OpenBBC. El OpenBBC es realmente lo que han creado, es una especie de playground para desarrolladores. Es decir, vamos a abrir mediante APIs, mediante feeds, mediante una serie de elementos, vamos a abrir nuestra programación y nuestra información para que la gente construya cosas sobre ello, ¿no? Han creado la web de datos, que es un poco la web 2.0, pues han decidido compartir eso. Y uno de los primeros elementos para compartir esta información que tienen durante tantos años es el catálogo de programas, que está gestionando, pues imaginaros, tantos canales durante tantos años, pues está gestionando muchísima información que está sirviendo a través de la plataforma Rails, que lo han hecho 4 personas en un modelo experimental. En sí, todo el trabajo que hay detrás, hay una parte que es muy conceptual, que es el tema de las URLs. O sea, las URLs, todo el trabajo que hay de URLs, al final nunca nos damos cuenta. Lo importante es que son hasta que no vemos trabajos de este tipo. Es decir, cómo estructuramos de una manera lógica, que no cambie, que tenga mucho sentido y que sea totalmente claro, porque la URL realmente es parte de la interfaz de un producto. O sea, normalmente los productos más tecnológicos nunca tienen en cuenta las URLs, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final va a entrar por el navegador y voy a controlar la navegación del usuario. Pero realmente la URL es un punto de acceso, es un punto de manipulación. Tú puedes tocar partes de la interfaz y navegar a través de la línea de comandos del navegador, ¿no? Que es donde introduces la URL. Y en ese trabajo lo que han hecho ha sido gestionar una inmensa cantidad de URLs. Entonces es muy interesante no solamente el volumen de información, sino cómo representan y cómo hacen accesible al público todo esto. Lo que decíamos es un piloto, y poco a poco pues va teniendo sus pruebas, y vamos viendo también qué volumen de información se puede gestionar mediante la plataforma Rails. Tractis, bueno, ayer se explicó el caso de Tractis, es un poco el desarrollo que se ha hecho, cómo funciona. Lo que decíamos también es un nuevo modelo de empresa, también digamos disperso, de personas que no tienen una sede física para trabajar, sino que se encuentran en la red y tienen un modelo de empresa. Aparte de lo que es el producto, que es innovador y es atrevido, digamos que lo que es el modelo de trabajo también es muy interesante, ¿no? Que es lo que decíamos. La web y determinado tipo de plataformas ha dado lugar a un modelo experimental de empresa, un modelo de vida diferente, ¿no? Que no tienes por qué estar en una oficina concentrado o una corporación, sino que puedes trabajar un poco de otra manera, ¿no? Y Tractis es un ejemplo a nivel de modelo de empresa, de modelo de negocio, que saldrá en breve, y también es un experimento a nivel de modelo de empresa. En lo que a nosotros nos afecta en Decoctel, uno de los proyectos, digamos, que más volumen tiene así a nivel de Rails es la costelera. No sé si habéis estado todos ayer en la presentación de Álvaro y de Nando, en el cual explicaron un poco todas las aventuras del desarrollo de la costelera. La costelera, un poco también que veáis, nace como un proyecto lateral también. O sea, Decoctel era una consultora de experiencia de usuario, y realmente lo que hacíamos, todos teníamos blogs, y lo que se empezó a hacer fue experimentar con nuevos modelos de desarrollo. Y en su día, cuando salió Rails, que era una versión 0.8 creo que era, que realmente no tenía prácticamente lo que tiene ahora, se apostó por decir, vamos a hacer una pequeña plataforma de blogs a ver qué pasa. El crecimiento de la plataforma ha sido brutal, y a la vez con el crecimiento de la plataforma, también haber comenzado por un framework como era Rails en aquel momento, que muchas de las cosas que hace ahora no las hacía, con lo cual hubo que desarrollarlo en paralelo, no hubo que hacer pruebas de determinado tipo de funcionalidad, pues para conseguir que la plataforma creciera y escalara. Es muy importante, sobre todo por eso, porque en este momento hay, creo que son 8 máquinas funcionando. O sea, es decir, que mucha gente dice que Rails no escala. Rails escala perfectamente, como todo, o sea, simplemente es una cuestión de planteamiento. Hay 8 máquinas, el equipo de mantenimiento pues es relativamente pequeño en comparación con lo que podría ser en otro entorno, y sobre todo es saber eso, que se está trabajando continuamente en la plataforma, continuamente se están metiendo mejoras, y no es un dolor pensar en qué mejora meto ahora, ¿no? Es importante un poco eso. Y Decoctel sigue con su actividad normal de experiencia de consultoría de experiencia de usuario y de desarrollo de otros sitios web. Por ejemplo, la misma plataforma está instalada en Telecinco, con la plataforma de blogs para periodistas. En la Casa del Libro de Arena, que es un sitio web parecido conceptualmente un poco a lo que es 43 Things, pero más que nada donde una serie de bloggers explican acerca de los libros que leen, ¿no? Y comparten un poco la información. En Yastelia también está funcionando, que es un portal de media tradicional, es decir, un portal de contenidos. Está funcionando, no es la costelera, sino de Shaker, que es la versión de gestión de contenidos.
Y seguimos haciendo la consultoría de experiencia de usuario, seguimos haciendo mejoras, seguimos haciendo todo lo que es la evolución de un producto en red, ¿no? Es decir, que surgen cambios de modelo de negocio, que surgen cambios de necesidades nuevas, problemas que no estaban detectados al principio, se van haciendo cambios y todo sigue funcionando. La comunidad de la UEM, que es una plataforma, digamos, de interacción entre alumnos y profesores, con blogs, con una serie de, digamos, una comunidad para que la gente, pues eso, se comunique e interactúe entre ellos, ¿no? Importante también eso, que es una parte más. De canal TCM, de televisión, pues en este momento es una plataforma que tiene un gestor de contenidos, no es un sitio de blogs, es un sitio corporativo con una programación, con web services, con una serie de cosas. Todo eso se va haciendo a la vez que se va haciendo la costelera. Lo que os decía, como una empresa de servicios eligiendo la plataforma adecuada, porque en su día, bueno, ayer contaban Álvaro y Nando que con Drupal, por ejemplo, que está muy bien, con Drupal esto mismo no hubiera sido posible hacerlo, ¿no? Es PHP, es libre y hay varios sitios, pero los coletazos que dan son muy diferentes a asimilar un coletazo sobre Rails, a asimilar un coletazo o un típico fleco de proyecto sobre Drupal. Y luego también un ejemplo que va a contar Manuel Muñoz, que es un compañero nuestro, que es el de Cepsa. Cepsa, lo importante que es que muchas personas pensamos que todo lo que es sobre Rails realmente está orientado al HTML, al RSS, al XML, a los web services. No, también se puede hacer con entornos Flash. Es decir, ahora, por ejemplo, Adobe ha sacado, bueno, hace unos años lo que es el entorno Flex, que es para la creación de aplicaciones ricas, ¿no? Y aplicaciones ricas de Internet. Es decir, utilizar Flash y hacer entornos de trabajo, no hacer películas o elementos multimedia como se venía haciendo antes, sino hacer entornos más de transacción o más de experienciales, por así decirlo. En el caso de Cepsa es un entorno Flash, o sea, una interfaz Flash como el que podéis ver en cualquier sitio de comunicación, así con diseño e interacción avanzados. La diferencia está que la plataforma que hay detrás es Rails. O sea, se ha creado en un tiempo, digamos, bastante breve, y yo recomendaría, si os interesa esta parte de integración con entornos propietarios como es Flash, os recomendaría que fuerais a ver la presentación de Manu, donde os va a explicar todo el proceso que ha pasado para tratar imágenes, para tratar vídeo, para tratar todos los elementos multimedia que tiene el site y cómo lo ha resuelto con Rails. O sea, y una cosa que dice es que en otro entorno hoy por hoy hubiera sido imposible realizar ese producto, ¿no? Los comienzos, ¿por dónde comienza el que quiera meterse en Rails? O sea, pues esto es la parte, digamos, ya más de iniciación, ¿no? El que no sepa por dónde comenzar. Normalmente el mejor sitio para comenzar es todo lo que está relacionado con Ruby, o sea, es cambiar un poco el patrón de programación, ver en sitios relacionados con Ruby, el de RubyLang, que os decía, que si os fijáis, el diseño tiene ese puntito de Ruby on Rails, esa parte, digamos, sexy, o sea, que tiene, si os fijáis que no es muy típico en entornos open source el cuidar tanto la estética, ¿no? Pues en ese sitio tenéis documentación, tanto en inglés como en castellano, que se va traduciendo, como decía Agustín antes, y también en japonés, pues alguno lo queréis. Luego el RubyDoc, que es la documentación de Ruby. Proyectos libres en Ruby los tenéis en RubyForce, igual que el SourceForce de open source. El Ruby Garden es una comunidad, y luego Rubis, que es una comunidad española de desarrolladores de Ruby. Hoy es poca gente, pero creemos que poco a poco va creciendo. Mucha gente lo que quiere muchas veces es divertirse, ¿no? Mucha gente tiene proyectos en casa en los cuales va haciendo experimentos, y Ruby es perfecto para eso, ¿no? Para hacer experimentos, para jugar, para aprender. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que está teniendo en sus máquinas proyectos de Rails y de Ruby para experimentar. Y mientras digamos que su trabajo nocturno y su trabajo diurno es entornos mucho más duros, donde no tienen tanto control sobre el resultado, ¿no? Entonces es importante eso, que hay una comunidad que es creciente cada día, que cada día va compartiendo más. De hecho, bueno, un poco esta conferencia es una prueba, ¿no? Os decía, el sitio donde tenéis toda la información que necesitéis, el mejor amigo de un programador, según leéis al lado del diamante arriba, al lado del rubí. De libros, pues tenéis fuera libros para ver. El Programming Ruby, que es de Pragmatic Programmers, es de los mejores. Luego el Ruby Cookbook también, el de Rayleigh, también está muy bien. Respecto a Rails, tenéis sitios y documentación. Lógicamente, el rubyonrails.org, que hay una versión en español también, y donde tenéis un weblog, tenéis cómo instalar, tenéis screencasts, que es muy importante, que es importante también que se empiecen a generar screencasts para compartir con la gente cómo empezar con Rails, ¿no? En español. Tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cómo se crea con una API de Flickr, cómo se crea un pequeño buscador que lleva el alias incluido. Se crea en menos de, yo creo que 20 minutos. O sea, la verdad es que es espectacular. Y luego 20 minutos digo para mí, que soy torpe, ¿eh? Yo soy de letras. Y luego en cuanto, por ejemplo, a crear un blog, en 15 minutos hay una demostración de David Heinemeier que en 15 minutos crea un mini blog en Rails.
Y luego los chicos de Simple Lógica de Oviedo han creado la lista de Rails. Esa lista cada día está más activa. Yo sí, cualquier problema, dudas, debates, todo lo que hay está muy vivo. O sea, realmente, si queréis preguntar dudas, contestan de una manera muy rápida. O sea, hay mucha ayuda, es un punto de encuentro muy importante. Lo que os decía, el web, tenéis la parte, 4 partes, tenéis el excítate, por así decirlo, que son los screencasts donde podéis ver Ruby en acción, o Rails, perdón. Tenéis el comenzar, que es donde podéis descargaros todo lo que necesitéis con documentación. La documentación hay que mejorarla todavía, pero digamos que la gente está en ello. Tenéis, para mejorar, también tenéis la parte de libros y bibliografía, y luego lo que tenéis, lo que decía, puntos de asistencia e intercambio. La comunidad tiene canales de IRC, tienen listas de correo, tienen traqueadores de errores y tienen un wiki también para escribir. O sea que está un poco... Y luego también el libro, el clásico, que está escrito por Dave Thomas, que es uno de los programadores que están detrás de la metodología de desarrollo ágil, y David Heinemeier. Y luego esto es un tema que ayer dijo Agustín, como decía Agustín, que los melenas en las corporaciones decían que no tenían, que les miraba raro. Simplemente es una foto, más que nada para hacer un poco la gracia es una foto de la gente de Microsoft en el año 78, y la pregunta es si hubieras invertido en esta gente de aquel momento, ¿no? Entonces digo, que nunca se sabe, todo lo que empieza como algo nuevo, como algo disruptivo, como algo rebelde, como algo tal, que se mira con recelo por el statu quo, nunca se sabe lo que puede terminar. Entonces un poco deciros que, bueno, si veis a Bill Gates está abajo el primero por la izquierda. O sea, que realmente... ¿Al que no ves a Balmer? Pues que debe estar escondido detrás del pelo o algo así, porque... Sí. Ah, no, es el que está aquí al lado de Bill Gates. ¿Sí? Bueno, pues eso, simplemente es un poco de un guiño para deciros que nunca se sabe, que Rails hoy por hoy va creciendo, tiene mucha aceptación y van haciendo cosas, y lo que os decía antes, es una alternativa real al desarrollo. Los que estamos aquí, muchas de las empresas estamos desarrollando en entornos reales, no estamos desarrollando en entornos de juego, sino que estamos haciendo aplicaciones, digamos, potentes. Y simplemente eso, que depende también digamos, un poco de la involucración de la gente en la comunidad, de la participación, del intercambio, pues cómo crecen estas cosas, el que la comunidad siga creciendo y Ruby on Rails siga siendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, consulta, duda, etcétera, pues encantados. Otra vez. Muy bien. Espera, que te pone el micro para que... Querría preguntarles a ustedes sobre editores que haya ahora mismo disponibles para trabajar en Ruby, en particular si están desarrollados temas como, por ejemplo, detección de todos los errores de compilación sobre la marcha en el editor, ayudas interactivas para llamar a métodos y refactorización. Vale. Hoy por hoy hay un entorno que está desarrollando, está en Java, que es Rails. Está un poco, vamos, yo la última vez que lo vi está un poco verde. O sea, mis compañeros, por ejemplo, utilizan... Una de las cosas que tiene Rails es que realmente cuando estás ejecutando el mismo entorno es un entorno de pruebas de dónde están los errores, ¿no? Pero con Rails tiene alguna serie de problemillas que petaba de vez en cuando, ¿no? Y luego el que usa mucho la gente que está trabajando en Macintosh es TextMate. Y TextMate, bueno... no sé, es que yo nunca voy a hablar a nadie, a programadores, tan bien de un programa como ese. Yo lo uso para cosas más de HTML o de lo que sea, más sencillas, pero ese programa tiene incluido tiene muchos helpers, tiene muchas configuraciones y macros para crear entorno en Rails. Incluso tiene conexión con repositorios Subversion, por ejemplo, ¿no? Y es el que más se usa. Muchas de las pruebas realmente estás ejecutando y estás utilizando el navegador como elemento también de depuración, ¿no? Entonces, tú lo vas viendo. Realmente lo que tiene Rails es que tiene un traceador de errores, te va diciendo todo lo que va fallando en teoría, ¿no? Yo te diría que la plataforma de elección de la mayoría de los desarrolladores alrededor de Rails, pues hay un cierto predominio del entorno Macintosh, y en ese entorno hay un predominio bastante radical de TextMate, ¿no? En entornos Windows o Linux, la mayoría de la gente usa Eclipse con Rails como plugin o como un módulo o digamos como un entorno cerrado, y luego existen correctores de sintaxis, autocompletion y todo eso, pues para editores como Vim o muchos otros entornos, ¿no? O sea que tienes una gran multitud de plataformas para elegir en función un poco de cuál sea tu sistema operativo de trabajo habitual. Pero vamos, yo te diría que
Windows y Linux mi consejo sería prueba RatRails. En Macintosh pues TextMate es la plataforma de elección. Yo no soy un usuario de Macintosh, yo tendría que preguntar a alguno de ellos por qué, ¿no? Pero yo creo que esas son las dos opciones para empezar, ¿vale? ¿Más preguntas? Esta es difícil. Sí, ¿no? Seguro, sí. Aquí nos han dado, seguro. Yo quería dar un poquito más acerca de las IDEs y demás. Los entornos de desarrollo en lenguajes dinámicos son un poco distintos, en el sentido de que los lenguajes dinámicos, al tener menos metadata en el código acerca de tipos, acerca de todo esto, pues hacen que ciertas cosas formalmente no sean posibles. Es decir, tú en un proyecto Java puedes decir quiero cambiar el nombre de este método en todo el proyecto, y eso la IDE es capaz de hacerlo de manera robusta porque está bien definido lo que significa eso, ¿no? En un lenguaje dinámico los tipos no están marcados en el código, y entonces ese tipo de refactorings pues hay que hacerlos artesanalmente. O sea, es así, ¿vale? Eso va en el pack de lenguaje dinámico. O sea, tienes cosas muy positivas, y desde el punto de vista de desarrollo, si te lo miras desde fuera, quizá esto sea no sea, o sea, sería ideal tener, no es posible, ¿vale? Entonces los entornos de programación Rails, tanto en Eclipse como TextMate, como el plugin de Emacs, como tal, pues lo que están están muy integrados con Rails, de manera que tú puedes decir estoy en una acción, tú tienes un shortcut para decir salta a la vista asociada con esta acción. Eso es automático, no tienes que irte al navegador de archivos a buscar la vista asociada, tal, ¿no? Pues estás en una vista y seleccionas un trozo de la vista y dices extrae esto a un partial, ¿no? Y automáticamente le da un nombre, en fin, o te lo saca, te crea ahí el render en fin, son ese tipo de ayudas, ¿no? Y entonces aprender estos plugins y aprender a usar TextMate, aprender a usar cualquiera de estos entornos de desarrollo en Rails, pues te hace todavía ser mucho más rápido trabajando.